Hay un fallo histórico en la Corte Constitucional. Por primera vez en Colombia se emitieron dos licencias de maternidad por un mismo hijo. El caso, en la sentencia se leen los nombres de Paola y Andrea, donde decidieron tener un hijo por un método de concepción que al final, afortunadamente para ellas, fue exitoso. Sin embargo, este proceso que significaba felicidad para estas dos madres, al final, pues terminó opacado por la EPS, una EPS que le concedió solo a una de ellas la licencia de maternidad y a la otra le otorgó una licencia de paternidad. Ellas demandaron, el caso terminó en la Corte Constitucional y terminó en la sentencia SU 068 de 2026, que estableció que al negarle la licencia de maternidad a una de ellas, es decir, a Paola, la EPS violó sus derechos a la igualdad, a la seguridad social y al cuidado. Voy a saludar para ampliar un poco más esta decisión a Cibelis Mejía, es la directora de litigio de ILEX Acción Jurídica, quienes acompañaron, la organización que acompañó este proceso judicial de Paola, así se hace llamar en la sentencia emitida por la Corte Constitucional. Cibelis, un gusto tenerla aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes, Juan Camilo. Arranquemos contando la historia. ¿Cómo esas dos mujeres deciden tener un hijo? Bueno, es una pareja conformada por dos mujeres, una nuestra representada, una mujer negra, afrodescendiente, y el mecanismo de reproducción asistida que deciden utilizar es un método que se llama ropa, que consiste en que una de las madres aporta los óvulos y la otra lleva a fin el embarazo. En este caso, Paola aportó sus óvulos. Estos óvulos fueron puestos en Andrea. Andrea lleva hasta el final el embarazo y es quien finalmente realiza el trabajo de parto, que es justamente la discusión que nosotras llevamos a la Corte. En este caso, la protección a la maternidad por medio del reconocimiento de la licencia se da exclusivamente a quien gestó y a quien parió a este recién nacido. Sin embargo, a la otra madre se le niega este derecho a la licencia de maternidad, incluso pese a que como parte de este método de reproducción, Paola también es sometida a un tratamiento médico para facilitar la producción de leche materna. Entonces, estamos hablando de dos mujeres que deciden tener un hijo, ambas lactan, ambas amamantan al bebé y ambas tienen un rol de cuidado permanente, constante, de total involucramiento que el sistema de licencias parentales no reconoce a su favor. En la Y en este justificación, caso, perdón. en la estrategia de defensa de ustedes, por lo que escucho de su respuesta, directora, ustedes tratan de sustentar que las dos tienen la misma responsabilidad a la hora del cuidado de un bebé, de un hijo. Sí, incluso en este caso hay una particularidad y es que Paola, que no es la madre que da a luz, tuvo que asumir también una carga adicional de cuidado tanto del bebé que nació prematuro como de su pareja que tuvo una serie de complicaciones, una de ellas la preeclampsia durante el parto. ¿Y esto qué requirió? Que quien no dio a luz tuviese que asumir unas cargas incluso mayores de cuidado con su familia, con su hogar. Pero la EPS en reiteradas ocasiones, porque se insistió sobre la posibilidad de considerar las características propias específicas de este caso, omitió
una evaluación del caso concreto y dar respuestas basadas en estereotipos y basadas también en un modelo de familia, de hogar, de reproducción que no se aplica para este caso y que además no atiende a la diversidad de los sistemas reproductivos de los que se puede también hacer uso y que dan cuenta de las dinámicas y de las realidades de cuidados de muchos hogares Sí. colombianos, porque este no es un caso excepcional. Directora, consiste en hacer un poquito de pedagogía. ¿Cambia en algo el género aquí o no tiene nada que ver? Simplemente es una discusión que tiene que ver con una licencia y la concepción de las licencias parentales en Colombia. Es una discusión estrictamente sobre licencias parentales. Lo que nosotras llegamos a exigirle a la Corte es reconocer la diversidad de formas de reproducción, pero adicionalmente la diversidad de configuración de familias alrededor de las cuales se organizan las actividades de cuidado. Entonces, esto es una discusión sobre licencias parentales, o sea, estas licencias que se dan para quienes recién se convierten en padres o madres y que lo que pedimos a la Corte, y en eso la Corte lo atendió, es que se proteja el derecho fundamental al cuidado, tanto de las madres en este caso, como de quienes reciben ese cuidado que vienen a ser los hijos o, por ejemplo, la pareja también. Entonces, es un llamado a ampliar la noción de las licencias parentales, ampliar, digamos, el ámbito de protección de estas licencias que no se circunscribe o no se debería limitar exclusivamente a la labor de haber parido. Sí. Directora, nos llegan múltiples preguntas a raíz de esta sentencia. Hay gran curiosidad. Aquí hay una pregunta donde me dicen, ¿no sería justo que se repartieran las cargas como en toda pareja? Bueno, no sé En si las comprendo. responsabilidades. Es decir, vamos a poner el ejemplo de cuando la licencia de maternidad es mucho más amplia que una licencia para un hombre, la licencia parental, la licencia de paternidad. Obviamente porque a la mamá le toca muchas más responsabilidades a la hora de asumir las cargas con el bebé. Me preguntan es, ¿no sería justo que se repartieran esas cargas para evitar esta repartición de licencias? Sí, de hecho hay países en los que se ha avanzado hacia sistemas de licencias de parentales igualitarias. ¿En qué sentido? En el sentido en el que es independiente o más bien no importa si estamos hablando de papá o de mamá, sino como en esta noción tradicional, sino que lo que se protege es el derecho del menor a recibir el cuidado de sus padres, de sus madres. En este caso, digamos, lo que se estuvo discutiendo y lo que se logra con la sentencia es que se reconozca precisamente esa necesidad de cambiar el sistema de licencias parentales por un sistema mucho más garantista respecto de ese derecho al cuidado. En este caso, con la sentencia se logra también algo muy importante y es que hasta antes de la sentencia se podían compartir las licencias. Entonces, independientemente nuevamente si la pareja está conformada por hombre-mujer, por mujer-mujer, por hombre-hombre, se podía acudir a una figura que se llaman licencias compartidas. Pero esto se podía hacer a partir de la semana 12. En este momento, después de esta sentencia, lo que nos está diciendo la Corte es, hay necesidades específicas también en casos específicos que pueden requerir que las cargas, las responsabilidades tengan que equipararse o igualarse incluso mucho antes de la semana 12. Si hay una Sí. pareja como esta en la que la recién parida tenía una necesidad especial de cuidado sobre su salud, pues
estas mujeres debían poder acceder a compartir esa licencia antes de la semana 12. Sin embargo, una de ellas se estaba siendo obligada a tener que ir a trabajar y dejar de cuidar a su familia cuando su familia está en una especial situación de vulnerabilidad. Directora, acá hay una de las tantas miradas de expertos. em, Hay una que dice, cuando las mujeres lesbianas deciden formar familia, ni el Estado ni el derecho pueden limitar la forma en la que ejercen el cuidado y la maternidad. Pero ahí me nace una pregunta, directora, ¿por qué el Estado sí la limita para un padre? Bueno, en el caso de los padres, no comprendo cómo a qué te refieres con que La el licencia Estado de la paternidad, que limita. tiene un límite de tiempo, que de hecho es muy corta, que es otro motivo de discusión, ¿no, directora? Es decir, Sí, acá de hay una acuerdo. pelea para ampliar la licencia de paternidad mucho más. ¿Cree que tal Justa- vez esta sentencia también es una invitación para ello? Sí, justamente la sentencia, por eso he insistido como que es independiente incluso de si es una pareja conformada por hombre-mujer, hombre-hombre, mujer, mujer-mujer, porque creo que tiene el potencial de ir mucho más allá. Esta orden tiene un exhorto al Congreso de la República precisamente para que revise nuestro sistema de licencias parentales, lo modifique, lo reforme y que lo hagan no con base en cualquier tipo de modificación, sino lo que la Corte está solicitando y ordenando un poco, orientando en esta decisión, es que esa modificación se haga en clave del derecho fundamental al cuidado. Y claramente los hombres también son cuidadores y no se ha, digamos, reconocido con suficiencia por distintas razones, entre esas muchas razones asociadas a prácticas culturales machistas, incluso en virtud de las cuales pues las mujeres mayormente son las que se dedican al cuidado directo de los hijos. Sin embargo, todas las familias no funcionan de esta misma manera. También hay familias en las que los hombres en su rol de padres pues asumen una labor activa, presente, representativa de cuidado sobre su familia y sobre sus hijos. Y en estos casos pues queda precisamente abierta la discusión sobre hacia dónde avanzamos como país en un sistema de licencias parentales que sea más igualitario y en el que también se construyan socialmente, educativamente, incentivos y conciencia sobre la importancia del cuidado de nuestra infancia y de los hijos de nuestra familia. 11:45 de la mañana. Marcos, ¿cuántos años tiene? En este momento recién cumplió un año. Un año. Sí. Eh, Este proceso empezó desde febrero de 2025, que fue cuando nació Marco. ¿La licencia de maternidad de cuánto es? ¿Me recuerda, directora? Son 18 semanas. 18 semanas. Ahí tengo una pregunta, directora. Si Marcos ya cumplió un año, ¿cómo entonces pretenden sustituirle el derecho a las dos madres? Bueno, aquí hay una figura, espero no ser un poco enredada con esto. La Corte reconoce la existencia de la violación del derecho fundamental de esta familia, específicamente de Paola y de su hijo Marcos, a la licencia de maternidad. Sin embargo, la Corte decide aplicar o declarar la existencia de una figura que se llama jurídicamente carencia actual de objeto. ¿Esto qué significa? Que la acción de tutela como un mecanismo preventivo también de la violación de derechos fundamentales debe resolver o prevenir que esos daños se produzcan. En este caso, ¿qué dice la Corte? Se vulneró el derecho fundamental
pero ya hay una carencia actual de objeto. Es decir, ya pasó el tiempo que esta madre debía disfrutar directamente para el cuidado de su hijo. Y esto, pues, en últimas implica la profundización o el reconocimiento más bien de esas violaciones que se dieron, de los daños que se generaron, de los obstáculos que creó el sistema de licencias en perjuicio de los derechos de estas mujeres. Entonces, casi que el beneficio directo, concreto, materializable, viene para casos futuros. Estas dos Claro. mujeres ya no pudieron disfrutar de ese tiempo, pues el tiempo desafortunadamente es algo que no podemos devolver y difícilmente podemos recuperar, pero el gran logro de esta decisión es que se hagan visibles y se intenten resolver los obstáculos que se le ponen a familias, Sí. especialmente homoparentales, para acceder a la seguridad social, para acceder a una figura como las licencias de maternidad. Director, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. Gracias a ti, Juan Camilo. Buena tarde.